Hola, estimadas y estimados estudiantes del curso de Teoría General del Derecho Procesal. En este momento nos corresponde repasar lo que ya abordamos en nuestra clase presencial sobre la institución de la competencia. Hay que partir de lo lingüístico, que ayuda mucho a la comprensión de las ideas. La palabra competencia proviene del latín competentia, que a su vez viene de competera, lo que significa apto, idóneo, oportuno, adecuado. Esas pequeñas ideas nos pueden presentar más o menos una panorámica de por dónde va el concepto de competencia o qué es la competencia. El tratadista argentino David Lezcano definió la competencia como la medida de la jurisdicción, es decir, existe esa gran potestad que tiene el Estado para juzgar y ejecutar los juzgados que llamamos jurisdicción. Eso ya lo tenemos claro de videos anteriores y de la clase que hemos recibido. La potestad que nos delega el pueblo, esa jurisdicción es esa potestad que emana del pueblo y que en su nombre ejercen los órganos jurisdiccionales. Pero no basta eso porque no puede haber un solo órgano judicial ni estar ubicado en un solo lugar y conocerlo todo, conocer todas las materias, todas las cuantías. Entonces, aparece la medida de esa jurisdicción, que es el conjunto de criterios legales que permiten distribuir el ejercicio de la potestad jurisdiccional entre los diversos juzgados y tribunales. Entonces decimos por eso que se trata de la individualización de la jurisdicción, particularizándola, no solo en la persona del juez o la autoridad judicial o el tribunal, sino en la materia ante quien debe conocerse y resolverse los conflictos. La jurisdicción es única, pero se distribuye a partir de diversos criterios para poder administrar la justicia en un todo. Ya lo dijimos. La competencia es la facultad entonces de conocer de un negocio específico. O como dice Monresa, la facultad de conocer de un negocio particular, de un negocio en concreto. Las constituciones y las leyes modernas, la constitución nuestra de Nicaragua, preconstituye los órganos jurisdiccionales. Es decir, desde nuestra constitución sabemos cuáles son las autoridades judiciales que existen o los tribunales que existen en el país. Eso es para regular su ámbito de acción, ¿verdad? Creando entonces las jurisdicciones especializada o la jurisdicción especializada, particularizada para brindar a los tribunales, esa particularidad que se le brinda a todos los tribunales de justicia, para que determinado tribunal o determinado juez esté claro de que a él se le atribuye determinada competencia, determinado ámbito de acción, a partir del cual no puede más que lo que se le concede como competencia. El concepto de competencia que venimos tratando entonces de formar
constituye también algunos principios o está fundamentado en algunos principios. El principio de legalidad, por ejemplo, la competencia de un órgano judicial empieza y termina según lo que disponga la ley. El principio de obligatoriedad significa que el titular del órgano jurisdiccional, en la medida que es competente para conocer de un asunto que le es atribuido, no puede rehusarse a conocerle. Y el principio de conexidad, entre otros que la doctrina plantea, determina que la autoridad judicial que conoce un asunto conoce también todos los asuntos accesorios y conexos de este principal. La competencia debe entenderse como límite funcional, entonces, de la extensión del poder jurisdiccional. Hablamos al principio de nuestra clase que la jurisdicción era la extensión del poder del Estado para administrar justicia. Y la competencia, entonces, determina siendo los límites funcionales de esa extensión. Esta competencia admite diversos tipos de clasificación, la podemos clasificar. La pertenencia, por ejemplo, uno de los criterios que podemos utilizar es por razón de la materia litigiosa que se conoce. Y aquí te estaba diciéndole, la pertenencia de la pretensión a una materia determinada la realizan las leyes de fondo, y hablamos de las leyes sustantivas, las leyes sustanciales, que señalan el radio de acción, el círculo dentro del cual todos los hechos, actos o negocios jurídicos serán alcanzados por ellas, o sea, por esas leyes. Por tanto, la fijación de la materia surge ab initio, o sea, al inicio, según sea civil, penal, laboral, familiar, militar, contencioso administrativo, etc. El hecho o acto jurídico constituido de la pretensión, independientemente de la materia que sea, se fija al inicio. Pero independientemente de que la clasificación material, o sea, dependiendo de la materia litigiosa que se conoce, corresponde en principio a las leyes de fondo, a veces es verdad que las normas procesales también pueden redirigir algún tipo de conocimiento con relación a la materia o asignación de materias a determinados tribunales. Eso lo explicaremos más adelante. Entonces, cuando hablamos de la clasificación o el criterio de clasificación por razón de la materia litigiosa, no es más que clasificar según lo trata ya la ley de fondo. Eso va a depender, dijimos, del hecho o del acto jurídico constituido en la pretensión que se reclama. Ahora bien, hay otro criterio de clasificación, por razón de cuantía o competencia por valor. Esto tiene que ver con el valor económico del pleito, ¿verdad? Con la cuantía de la pretensión o de la suma de cada una de las pretensiones deducidas, si son varias. Además, tenemos que considerar que esto constituye un elemento que el legislador valora para establecer el procedimiento que debe seguirse. Y, por ejemplo, a mayor valor se otorga mayor amplitud en el ejercicio del derecho de defensa. Perdón, sirve también para determinar la competencia del juez. Esta clasificación a razón
de la cuantía o competencia del valor. Para seguir hablando de las competencias por razón de cuantía y cómo se determina el valor o la competencia a partir del valor del pleito, hay que tomar en cuenta la siguiente idea. Primero, a menor valor del pleito debe corresponder un menor costo en su composición o resolución por las partes. Acordémonos de la composición, que puede ser autocomposición o heterocomposición. Otra idea que tenemos que tomar en este sentido es que en procesos de menor cuantía, habitualmente los que conocen son las autoridades judiciales de menor jerarquía, que evidentemente u obviamente gozan de una menor retribución. Aquí no hay ningún criterio intelectual con relación a que un juez de menor jerarquía es menos preparado que un juez de mayor jerarquía. La parte intelectual no tiene nada que ver en esta idea de competencia. Y otra idea para determinar o entender mejor la competencia por razón de la cuantía es que las autoridades judiciales jerárquicamente inferiores tienen una competencia territorial más reducida, más pequeña, estando al alcance de las personas con menores recursos o sus intereses económicos de menor valía. A ver, los jueces locales son jueces de pequeños pueblos, ¿verdad? Y por lo tanto, el juez tiene una competencia reducida a un determinado territorio que es pequeño. El juez de menor jerarquía, porque el juez de mayor jerarquía abarca más territorio. Y así, dependiendo del nivel del órgano jurisdiccional que estamos analizando. Entonces, además del costo-valor de los intereses, se reduce el costo porque están más cerca de los judiciales, pero además, por lo general, los intereses económicos son de menor valía, entre más reducido es o más pequeño es el territorio en cuestión, aquí donde está establecida la competencia por cuantía de esa autoridad judicial. Y continuando con el criterio por razón de territorio, ya que empezamos a mencionarlo, tenemos que decir que los órganos jurisdiccionales no pueden concentrar su sede en un solo sector o en una sola ciudad. Ya lo decíamos cuando estábamos explicando por qué se distribuía la jurisdicción. Entonces, cuando se establece la competencia por razón de territorio, tenemos que considerar que la autoridad judicial competente territorialmente es el más próximo al domicilio de los litigantes. Ese es lo primero. Para determinar cuál es el juez competente por razón de territorio, el primer criterio a considerar es el del domicilio de los litigantes. Otro criterio que podemos considerar es el juez o la autoridad judicial del lugar donde se realizó o se cumplió el acto o contrato o el negocio jurídico, o el de la ubicación donde están los bienes. Cualquiera de esos, cada ley de la materia lo especifica, son criterios que determinan el territorio. O sea, para determinado acto jurídico, el juez competente es el juez que conviene. A veces puede ser electivo el juez competente a partir de esos tres criterios. A veces es exclusivo. Entonces, el juez competente en determinada materia puede ser el del domicilio de los litigantes. Por ejemplo, el del domicilio puede ser que en algunos litigios se priorice el domicilio del actor o del demandado, ¿verdad? Por lo general del actor. O el lugar donde se firmó el contrato, ¿verdad? Entonces ese es el juez competente. El contrato se firmó en León, entonces el juez competente es el de León. ¿Me explico?
Esto permite más accesibilidad de los medios de prueba y más fácil ejecución. Entre más cerca del domicilio, entre más cerca de las partes está el órgano jurisdiccional, es más accesible y es más fácil presentar medios de prueba y más fácil su ejecución también. Este criterio contempla los principios de economía y celeridad procesal. Economía porque son menores los costos y celeridad porque resulta entenderse que es más rápido procesalmente resolver los conflictos. Les quise poner una distribución gráfica de lo que es la competencia territorial regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nosotros estamos organizados, nuestras jurisdicciones están organizadas por nuestra jurisdicción, la jurisdicción del Poder Judicial está organizada por 5 circunscripciones, estamos hablando de nivel territorial. Esas circunscripciones están aquí graficadas, se las muestro. La circunscripción oriental, por ejemplo, es esta. Circunscripción, no, esta es la oriental, esta es la que contempla Masaya y Carazo. Esta es la sur, Granada y Rivas. Esta es la circunscripción de Occidente, Chinandega y León. La Segovia, Nueva Segovia, Madrid y Estelí. Si se fijan, cada circunscripción está compuesta por 2 o más circunscripciones, 2 o más departamentos. Son regiones, las circunscripciones son regiones. Aquí en cada circunscripción está establecido un tribunal de apelaciones que conoce en segunda instancia de cada uno de los juzgados de distrito que se encuentran aquí y aquí. Por ejemplo, la circunscripción occidental tiene su juzgado en Chinandega que son propios de ese departamento, como los juzgados de distrito de lo penal, de lo civil, de familia, laboral, en Chinandega. Y lo mismo los juzgados del trabajo y la seguridad social de León, los juzgados de distrito de familia, los juzgados de distrito penal o civil. Y los locales también que se reducen a menor territorio. Pero cuando ya hablamos de circunscripción o hablamos de la segunda instancia y de tribunales colegiados de apelación, entonces hablamos de que aunque su sede está en uno de los departamentos, porque físicamente debe de estar en uno de los lugares, estos magistrados, este tribunal, conoce de toda la región, de toda la circunscripción, no solo de los jueces y de los juzgados de León, sino que también de los de Chinandega, la circunscripción occidental. Lo mismo sucede con la circunscripción sur. Hay juzgados de distritos en Rivas y juzgados de distritos en Granada, pero un solo tribunal que se encuentra establecido sucede en Granada, que conoce de los 2 departamentos porque son de su competencia. Lo mismo el tribunal de la circunscripción central tiene su competencia en 3 departamentos. 3 departamentos que tienen sus juzgados de distrito cada uno, sus juzgados locales, pero la competencia de ese tribunal es es regional, es circunscripcional. Aquí está la circunscripción, así podemos ver la circunscripción del Atlántico Norte y la circunscripción del Atlántico Sur, donde cada uno goza de un tribunal de apelaciones que conoce de todos los territorios de cada una de estas 2 circunscripciones. La competencia a nivel nacional, en este caso, que está por encima de todos estos tribunales, sería que la Corte Suprema de Justicia, que tiene alcance nacional, su competencia es nacional. Sin embargo, hay otro tribunal que tiene competencia
nacional, pero se trata de un tribunal de apelaciones que ve en segunda instancia todos los juicios que emanan del país en materia laboral y de seguridad social. Este tribunal fue creado por la ley 755 en el 2011, que reformó la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, creo que hasta aquí llegamos con el tema de la competencia. Hay muchas cosas que abordar. Sin embargo, son los repasos básicos de la clase, de la última clase y el último encuentro.